Centro de Salud Tipo Celis Arzaburo de la ciudad de Riobamba. Nos encontramos con el psicólogo clínico Vinicio Domínguez. Le vamos a realizar una entrevista acerca de la entrevista psicoterapéutica. ¿Qué es para usted la entrevista psicoterapéutica? Es una técnica que se emplea con un solo objetivo, que es observar la conducta del paciente que requiere los servicios psicológicos. En la entrevista psicoterapéutica existen varias sesiones. ¿Qué información se debe recolectar en la primera sesión? En la primera nosotros hacemos una entrevista previa como para darle información del motivo y la historia de la enfermedad. Es decir, en el motivo de la consulta, el por qué está refiriéndose acá y cuál es la problemática que está constituyendo a él como un síndrome o patología. Y en la historia de la enfermedad, qué es lo que él tiene internamente que requiere, por ejemplo, alcohol, drogas, cómo salir del mismo, o al tiempo trastorno mental referido a lo que es una depresión, una ansiedad, una bipolaridad, etc. Ya. ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir para realizar la entrevista psicoterapéutica? El primer paso, pues, llegando al centro de salud, es llegar a lo que es estadística, abrir la historia clínica pertinente, y aquí nosotros empezamos a hacer la entrevista, la evaluación y la observación para buscar un diagnóstico presuntivo, después un diagnóstico diferencial y por último el definitivo, y basarnos en estructuras terapéuticas como para poder nosotros de ahí analizar todo el cronograma de terapias a llevar, sea esta cognitiva o sea esta conductual. De los pasos que se realiza para la entrevista psicoterapéutica, uno de ellos es la ficha telefónica. ¿Qué datos van en esa? En la ficha telefónica lo único que nosotros podemos hacer según estructura de historia clínica es el número sea convencional o sea celular, nada más nos piden acá. ¿Qué es la precesión en entrevistas psicoterapéuticas? ¿Qué es la qué? La precesión. La precesión. La precesión, antes de qué nosotros necesitamos con ellos. Es decir, una entrevista basada en una lógica de comportamientos. Vamos analizando ciertos sistemas porque el paciente no se nos abre rápidamente, sino hasta ganar nosotros esa garantía de confianza. Entonces, en esa precesión vamos buscando ciertos aspectos de ganarse paciente, terapeuta y viceversa. Entonces, de ahí nosotros podemos ya dar una sesión más avanzada como para empezar las evaluaciones pertinentes. En la sesión se identifican dos partes importantes. ¿Cuáles son? Nosotros, basado al tiempo que nos dan acá en el centro de salud, las dos partes importantes de la sesión es la entrevista y la evaluación. O sea, basado a una conducta o una apreciación de no abrirse en confianza el paciente y de buscar otra alternativa como para poder estar con él, en el sentido de la averiguación práctica de lo que le está sucediendo. ¿Cómo debe empezar una entrevista psicoterapéutica? Primero, el saludo correspondiente y esa confianza que debe tener el terapeuta hacia el trato mismo para paciente. Hay veces que los pacientes vienen y dicen: yo no me quiero ir al hospital docente, por poner un ejemplo, porque lo primero que hacen es juzgarme, y nosotros no somos, sino somos mediadores en el sentido de buscar la ayuda absoluta para el paciente. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos en el Centro de Salud Tipo Celis Arzaburo con la doctora Daniela, quien nos va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Qué es para usted la entrevista psicoterapéutica? Bueno, la entrevista es un instrumento que se utiliza para la recolección de datos para poder empezar un tratamiento psicológico en el que se obtiene la mayor cantidad de datos que nos van a ayudar a establecer el plan terapéutico que se va a trabajar de acuerdo a la demanda que tenga el paciente. ¿Ya? En la entrevista psicoterapéutica existen varias sesiones. ¿Qué información se debe recolectar en la primera? En la primera es en realidad la demanda con la que viene el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que él espera obtener de las sesiones y del tratamiento que espera, ¿no? Entonces, obviamente, la recolección de datos es de acuerdo al momento.
cómo se siente, para después de eso establecer, como se les decía, el plan terapéutico que nos va a ayudar en la recolección de datos si necesitamos basarnos en hechos pasados que nos van a ayudar a resolver la situación presente de la persona. De los pasos que se realiza para la entrevista psicoterapéutica, uno de ellos es la ficha telefónica. ¿Qué datos van ahí? Estos nos van a ayudar para hacer las visitas domiciliarias de los pacientes, entonces en esto van los datos principales, ¿no? Del lugar en donde vive, las calles exactas, dónde está ubicado su domicilio y teléfonos con los que nos podamos comunicar en caso de emergencia, si el paciente tiene, no sé, alguna recaída por el proceso que esté llevando o tiene algún intento de atentado ante su vida, entonces es muy importante contar con información también de algún familiar que nos pueda ayudar en el proceso. ¿Qué es la presección de la entrevista psicoterapéutica? Presesión. La presesión. La presesión se realiza en este caso con la demanda que viene inclusive a veces un familiar, ¿no? Porque no se establece directamente con la persona que va a venir. Entonces principalmente la hacemos con un familiar en este caso para datos del entorno, de cómo se va relacionando o en qué grado está afectando en el desenvolvimiento. En la sección de identificación, dos partes importantes, ¿cuáles son? La primera es la demanda con la que viene el paciente y la segunda es en realidad con lo que espera conseguir, porque son dos cosas muy diferentes. A veces el paciente viene con una demanda y lo que necesita resolver es otra cosa muy distinta. Entonces hay que tomar en cuenta las dos partes para nosotros poder elaborar el plan terapéutico que nos va a ayudar a que la paciente o el paciente en este caso llegue a la resolución del conflicto de una manera adecuada. Ya. ¿Cómo debe empezar una entrevista psicoterapéutica? La entrevista psicoterapéutica empieza primero generando un poco de rapport y de empatía hacia la persona. ¿Para qué? Para que la persona sienta la confianza de poder manejar todo lo que conlleva su problema y poder verbalizarlo de una manera adecuada para que nosotros podamos tener una demanda clara de lo que espera tener el paciente. Muchas gracias, muy amable.